economistas que nosotros queremos y entendemos y comprendemos, y que son parte de la Comisión de Economía del Instituto Patria, parte de la organización de este curso. Y luego de la charla de ellos dos, seguramente vamos a hacer, como siempre, algún momento, junto con Luján y con Paula en el aula Zoom, algún sistema para que le hagan llegar sus comentarios y sus consultas. Primero vamos a charlar con Pablo Manzanelli. Él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía Política y licenciado en Sociología de la UBA, investigador del CONICET y docente e investigador en el área Economía y Tecnología de Flaxo Argentina y también en el Departamento de Economía de la UNCI. Es investigador y coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, que muchos de nosotros, muchos y muchas, consultamos. Pablo nos está dando la posibilidad de contar con una bibliografía de base, que es el libro Endeudar o Fugar. Un capítulo específico del libro está subido en el aula para que ustedes lo puedan ver, pero si alguien tiene interés en la compra del libro, en el chat y también luego en los avisos que enviamos, vamos a enviar el correo por el cual ustedes pueden escribir a Siglo XXI Editores de parte de Eduardo Basualdo y de Flaxo para obtener un 40% de descuento en el precio. Además, les comentamos que, miren que tenemos un problema con la puerta, que allí se ve en vivo y en directo. Ah, llegó, hace su entrada triunfal. Hace su entrada triunfal el profe Santiago Franchino, que anda Santiago, coordinador de la Comisión de Economía. Entonces vamos a aprovechar para presentarlo a él también. Así ya nos dijo con ellos dos. Santiago Franchino es licenciado en Economía, recibido en la Universidad de Buenos Aires, posee una maestría en Sociología Económica de la Universidad de San Martín y es magíster en Historia Económica y Políticas Económicas de la UBA. Es director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda e integrante de EPA, de Economía Política para la Argentina, otra de las instituciones, de las entidades que solemos consultar. Actualmente se desempeña como secretario general de la ANSES. Así que les damos muy especialmente la bienvenida al curso que ustedes organizaron. Recién estábamos comentando el tema del libro Endeudar y Fugar, que ahora seguramente Pablo nos comentará más cosas, y la dinámica es escucharlo primero a los docentes y luego vamos a hacer algún sistema para poder acercarles las preguntas. Yo los voy a dejar aquí para que ustedes se puedan correr más acá y que los chicos nos puedan ver por la camarita. Muchas gracias por estar. Gracias. ¿No? Me quedo casi. Ahí está. Te diría que mejor corre un poquito. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo el sonido por acá. Para que tenga mejor sonido. Julián, te comento que ahí lo volvimos a ver. Bárbaro. Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé qué se dice. En invierno se hace de noche muy temprano, ¿no? Bueno, agradecer a Santiago Franchina y a los que organizan el seminario por la invitación y por hacerle marketing al libro Endeudar y Fugar, lo cual me genera un poco de pudor. Obviamente que solo cómprenlo si tienen ganas, si no, vale leerlo en fotocopias o como sea, lo importante son las ideas, ¿no? Obviamente. De paso, comentarles que en general nosotros, en el área de economía de Flaxo, renunciamos a las regalías de los libros para que sean lo más baratos posibles. Digo, no hay un interés económico en esta cuestión. Bueno, dicho esto, la idea de esta clase, y por eso también comentar el tema de este libro,
es hablar sobre la deuda y la fuga. En realidad nos invitaron a hablar sobre el gobierno de Macri y no cambia otra cosa que poner el eje en lo que fue central durante ese gobierno, que fue específicamente un nuevo proceso de lo que nosotros llamamos valorización financiera. Lo cual no había ocurrido por primera vez en la historia argentina, sino que había ocurrido en la dictadura militar, en la última dictadura militar en 1976, que había echado por tierra ese largo proceso de industrialización que comenzó en la década del 30 y que interrumpió sin que se haya agotado la dictadura militar para instaurar un nuevo patrón de acumulación que nosotros llamamos valorización financiera, y en el sentido de que en las relaciones económicas, el espacio o el sector económico donde se encontraban los mayores niveles de rentabilidad era efectivamente en la especulación financiera y no en el ámbito productivo. En general, en los procesos de valorización financiera, tanto el periodo 76 hasta 2001, que fue cuando terminó ese modelo económico, como el intento de instaurarlo por segunda vez en la República Argentina durante el gobierno de Macri, la valorización financiera se expresó en dos variables centrales, que son estas que estamos evaluando en esta clase, creo yo que vienen ya estudiando de periodos anteriores, ¿no? El tema de la deuda externa y la fuga de capitales. Y efectivamente, en los diversos procesos de 76-2001 y que tuvo lugar en 2016-2019, la valorización financiera se expresó en estas dos variables. Esa es una similitud sin lugar a dudas. Uno podría decir que la fuga de capitales y la deuda en realidad operan en cualquier patrón de acumulación o en cualquier modelo, porque siempre hay en alguna medida endeudamiento, y en Argentina, especialmente a partir de la dictadura militar, siempre hubo fuga de capitales, incluso en los periodos en los que se intentó imponer un régimen económico basado en el consumo y en la economía real, como fue la experiencia kirchnerista. Pero lo cierto es que esas variables adquieren una importancia muy distinta en cada uno de los patrones de acumulación y sobre todo tienen una naturaleza distinta. Cuando digo importancia me refiero primero a la magnitud, ¿no? La fuga de capitales del periodo kirchnerista es muy inferior a la que tuvo lugar, por ejemplo, durante el gobierno de Macri. Y además, su forma de financiamiento estaba vinculada al saldo comercial en la etapa kirchnerista y en la etapa del gobierno de Macri a la deuda externa, ¿sí? Y por eso es que estas dos variables adquieren una simbiosis en el patrón de acumulación sustentado en la valorización financiera. Y se basan en la bicicleta financiera, ¿no? En esto que vamos después a hablar brevemente. Igual se escucha. No, cuando se conecta. Ahí estamos. Hemos vuelto. Siempre volvemos. Pero bueno, lo está diciendo primero la similitud, ¿no? Efectivamente la deuda y la fuga, después la vamos a conectar. Por un lado, hablar de la naturaleza distinta y las magnitudes distintas respecto a regímenes económicos que se sostienen en la economía real y no en lo ficticio, en lo financiero. Y también hablar de la concentración de la fuga de capitales, porque este es un elemento que en general se pierde de vista cuando se plantea que en realidad en Argentina la fuga de capitales es un problema sistémico que tiene que ver con que todos intentamos resguardar nuestros ahorros, ¿no? Frente a procesos inflacionarios. Efectivamente, cuando uno lo mira, en lo cotidiano esto es así, porque la clase media o los sectores que tienen capacidad de ahorro indefectiblemente
en la Argentina van al dólar como refugio para que no se licúen sus ahorros. Esto es algo evidente que es así. Ahora bien, los que principalmente fugan capitales no son esos sectores medios que ahorran, que además en general esos sectores medios desde el punto de vista del análisis económico lo único que hacen es postergar el consumo. En realidad lo que hacen es resguardar el ahorro para después consumir, porque ahorramos en general los sectores, me incluyo, ¿no? Que tienen capacidad de ahorro para comprarse, para irse de vacaciones, para comprarse un televisor, para irse de viaje, en el mejor de los casos para comprarse un auto. Pero hay un consumo postergado que busca ese canal de refugio. Para lo que principalmente fugan capitales en Argentina, y esto lo ha demostrado las dos investigaciones que se hicieron al respecto en la historia argentina, que fue en 2001 la investigación que hizo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, cuando estudió la fuga de capitales en 2001, que identificó que las 1000 empresas que más fugaron el 80% de lo que se fugó en ese año, en realidad el 83%, para ser más específico. La otra investigación fue la que llevó a cabo el Banco Central por la fuga de capitales en el periodo de Macri, y ahí se identificó que las 1000 empresas fugaron alrededor de la mitad, 48% de la fuga de capitales que tuvo lugar en el periodo 2016-2019. Esas empresas no resguardan sus ahorros, por decirlo de algún modo, en el dólar para poder después consumirlo, sea de modo improductivo o productivo, sino que tienen en la fuga de capitales un requisito de su estrategia de acumulación, porque tienen una lógica financiera de acumulación que se estableció a partir de la última dictadura militar, y eso no ha cambiado en todo el siglo XXI. Ni siquiera cuando en el gobierno kirchnerista se buscó potenciar un régimen económico que genere espacios de inversión en el ámbito productivo. En ese periodo tampoco se logró que las grandes empresas modifiquen su estrategia financiera de acumulación, y eso es una de las causas por las cuales el consumo que se empujó durante el gobierno kirchnerista no tuvo su correlato en la inversión de grandes empresas. Sí, por cierto, en la inversión de las pymes, en alguna medida en la inversión del Estado, pero no en la inversión de las grandes empresas. Ese es un núcleo importante que ha dejado el patrón de acumulación de la valorización financiera en su primera modalidad, 76-2001, y que se ha mantenido y es todavía un desafío modificar. Ahora, el gobierno de Macri llega con una valorización financiera que tiene varios puntos distintivos respecto a la primera modalidad 76-2001. El primero ya tiene que ver con que la hegemonía no la ejercían los grupos económicos locales, como ocurrió en la dictadura, como ocurrió en el periodo de Alfonsín, donde recibieron las prebendas y transferencias de recursos más importantes, creo yo, de la historia argentina, y también, obviamente, en la década del 90, donde participaron de ese gran negocio que fueron las privatizaciones. La hegemonía en el gobierno de Macri la ejerció el capital financiero internacional. Eso se vio cuando armaron el gabinete, que estaba copado de exgerentes de bancos transnacionales, y solo había un cargo para los grupos económicos locales. Un ex directivo de Techino ocupaba un lugar de segundo orden en el Ministerio de Trabajo. Fíjense que evidente que fue el reparto de los cargos como un primer indicador de quienes controlan el aparato del Estado. Pero si no había dudas a partir de esa composición de gabinete, después los diversos procesos en los cuales el gobierno de Macri intentó desplazar a los grupos económicos, como fue el hecho, por ejemplo, de diversas disputas, ¿no? El gasoducto que se licitó en la provincia de Córdoba y que buscaba sacar a Techín
de esa licitación, que finalmente se la consiguieron bajando el precio. Los enfrentamientos que hubo con los laboratorios locales de larga data en la composición de los grupos económicos locales, los aeropuertos, etc. Hubo varios ejemplos en los cuales aparece esta cuestión. Y por otro lado, si todavía quedaban dudas, con el FMI y el acuerdo que se entabló a partir de 2018, me parece que esas dudas se despejaron, ¿no? Porque efectivamente empezaron a conducir la política económica del gobierno de Macri sin lugar a dudas. Otro elemento distintivo, más allá de la hegemonía, tiene que ver con que en el gobierno de Macri la deuda externa estuvo explicada fundamentalmente por la deuda externa pública y no por la deuda externa privada. Esto tiene que ver con un mecanismo de valorización financiera distinto al del periodo 76-2001. En el periodo 76-2001 había una tasa de interés internacional muy baja que posibilitaba que las empresas, las grandes empresas no financieras, productivas en Argentina, accedan a créditos internacionales bajos, a tasas de interés bajas. Acá en la Argentina se garantizaban tasas de interés superiores, tanto en el periodo electoral como en los 90, en el periodo de función esto fue un poco distinto, y esas tasas, ese diferencial de tasas permitía una valorización financiera. Digo, lo voy a explicar fácilmente. Si a nivel internacional había una tasa de interés en dólares del 1%, cuando estas grandes empresas, que eran las que tenían posibilidad de acceder a esos créditos, traían esos recursos a la economía argentina, no las traían para financiar capital de trabajo, etcétera, sino que lo traían para colocarlo en el mercado financiero interno con tasas de interés que en dólares se ubicaban bastante por encima. ¿Sí? Supongamos, para dar un ejemplo arbitrario, en 10%. Bueno, ese diferencial entre el 1% y el 10% generaba una renta financiera que luego se jugaba al exterior. Por eso la deuda externa privada, luego de lograr esa renta financiera, después tenía como la consumación de su del excedente, de lograr ese excedente, de lograr capitalizar esa renta financiera, la fuga de capitales al exterior. Estos son procesos que por su naturaleza son muy inestables. En cualquier momento los que están especulando saben que esas burbujas se pinchan. Y cuando se pinchan esas burbujas, la devaluación provoca imposibilidades de acceder a los dólares para fugarlos. Por lo tanto, esas bicicletas de endeudamiento y fuga de capitales son permanentes. Y sobre todo se profundizan en forma muy precipitada en los periodos de corrida bancaria. En el gobierno, esto ocurrió, ¿no? Esto lo sabemos en diversos procesos, pero en el periodo 77-2001 fue muy fuerte. En 1982, fue muy fuerte en 1989 con la IPA, fue muy fuerte en 2001. ¿Sí? En el gobierno de Macri esto también ocurrió, pero yo decía la deuda externa pública era central. ¿Por qué era central? Porque la bicicleta financiera se montó sobre títulos o letras, mejor dicho, que emitía el Banco Central, también el Tesoro Nacional, pero fundamentalmente el Banco Central, la famosa Levar, luego fue la Relic. Ahí se entablaban burbujas financieras en pesos, a los cuales accedían en realidad el conjunto de, obviamente, acreedores locales externos, pero que finalmente los acreedores externos fueron ocupando cada vez un rol más protagónico. Entonces el endeudamiento lo generaba el Estado, lo emitía el Estado. Y lo que se buscaba en la bicicleta financiera era generar una tasa de interés en pesos que sea superior
a las variaciones del tipo de cambio para generar esa rentabilidad en dólares que en sus mejores momentos, por ejemplo en 2017, rondaba el 16% de ganancia en dólares anual, que era algo inédito en términos de la rentabilidad en dólares que daba cualquier activo financiero a nivel mundial, ¿sí? Por eso la lluvia de inversiones que no vino por el lado productivo, sino financiero, y que fue cada vez, yo decía, generando un rol más protagónico de los acreedores externos, ¿sí? Primero porque se generaron las políticas económicas para que eso sea posible, la apertura financiera, la movilidad, la libre movilidad de capitales, la desregulación del mercado de cambios, todas políticas que permitían a los acreedores externos traer los recursos en la economía argentina, valorizarlos y fugarlos rápidamente sin demasiados controles por parte del Estado. Obviamente que una deuda de esas características, que cada vez más fue deuda generada hacia los acreedores externos y que permanentemente iba cambiando la composición desde el punto de vista de generar endeudamiento en pesos, como fue al principio con la TEMAC, a irla trasladando a deuda en moneda extranjera y sobre todo deuda externa en moneda extranjera, como fue después la composición principal de las emisiones de letes en dólares que hizo el Tesoro Nacional, como fue después obviamente el FMI y otras tantas emisiones, fue generando que esa deuda externa pública se daba de patada, por decirlo fácilmente, con la excusa que encontraba y que sigue encontrando cuando aparecen en los medios lo que fue el gobierno de Macri y sus funcionarios, ¿no? Que plantean que ese endeudamiento tenía que ver con un déficit fiscal y con la necesidad de su financiamiento, responsabilizando ese déficit fiscal al gobierno anterior. Ese déficit fiscal lo aumentó el gobierno de Macri en sus primeros 2 años, no lo redujo, porque redujo los impuestos a los sectores de altos ingresos, y entonces, a pesar del ajuste que hacían, iban incrementando de 5 a 6% el déficit fiscal concretamente entre 2015 y 2017, es decir, de forma previa a la corrida cambiaria de 2018. Entonces, esa deuda externa en realidad no tenía una vinculación con el déficit fiscal principalmente. Al ser deuda generada en moneda extranjera, en realidad no era una deuda que permitía financiar necesariamente deuda déficit fiscal en pesos, y por lo tanto su connotación nosotros la asimilamos mucho más a esa especulación financiera y a cómo se fueron dando los acontecimientos de esa especulación financiera. En realidad, esa deuda externa terminaba financiando por supuesto, la fuga de capitales que hacía posible la consumación de esa valorización financiera. Por otro lado, son los intereses y la deuda que generaba ese propio endeudamiento. Y por otro lado, también a la apertura comercial que generaba un incremento de las importaciones muy importante y por lo tanto un déficit en el sector externo. Quiero decir, era una deuda que financiaba los resultados de la política económica del gobierno de Macri. La velocidad de ese endeudamiento externo fue tan significativa que provocaba que esas burbujas financieras que nosotros decimos que se pinchaban, se pinchen muy rápidamente. Vamos a ver algunos datos para poder ilustrar esto que estamos hablando. Primero, un gráfico que muestra el stock de la deuda en moneda extranjera del sector público nacional, que quizás ustedes conocen, el número general se habla de 100.000 millones de dólares de deuda en moneda extranjera. Fíjense, no es deuda en pesos principalmente, es deuda en moneda extranjera, lo que se fue generando
durante el gobierno de Macri. Es este gráfico que está acá, deuda, el stock de la deuda en moneda extranjera está por trimestre, del diciembre de 2015, el último trimestre de 2015, bueno, acá tenemos hasta el tercer trimestre de 2019, que es el dato que estaba en el libro que hablamos de endeudar y fugar. 103.000 millones de dólares de deuda en moneda extranjera generados en apenas 4 años. Fíjense que la fuga de capitales, que es la línea que corre por detrás, que al principio fue más baja, por un lado, por los propios acontecimientos que yo digo que tienen que ver con la especulación financiera, no son procesos automáticos, pero fundamentalmente porque en ese primer periodo hubo un blanqueo de capitales muy exitoso que generó un ingreso de capitales que metió la fuga, no es que no hubo fuga. Hubo fuga, pero también hubo ingreso de fuga anterior no declarada, ¿sí? Pero fíjense que cuando uno toma en cuenta la fuga de capitales, no solo la que se declara por la vía de la formación de activos externos del Banco Central, que acumulan 86.000 millones de dólares en este periodo, sino que también uno tiene en cuenta, digo, la formación de activos externos tiene que ver con dólares, que se compran por parte del sector privado que no tiene una finalidad específica, pero esos dólares que se compran por parte del sector privado pueden ir después al circuito financiero. Y en realidad la definición de fuga de capitales tiene que ver con excedente que se extrae del sistema económico, que no se consume ni improductivamente ni productivamente mediante la inversión, pero que tampoco va al circuito financiero, porque uno considera desde el punto de vista económico que lo que entra en el circuito financiero por la vía de los dólares puede volver vía créditos al sector productivo, aunque eso no siempre sea de ese modo. Si uno tiene en cuenta todavía los movimientos que hay en los depósitos en dólares, la fuga de capitales no es de 86.000 millones de dólares, sino que fue de 93.600 millones de dólares aproximadamente, es decir, muy parecido a la fuga de capitales. Por eso decimos la deuda en moneda extranjera financió fundamentalmente esa fuga de capitales, además de los déficits en el sector externo por la vía de las exportaciones y de los intereses de la deuda. Ahora, yo decía que esa deuda externa pública fue inédita en términos históricos. Y acá hay un cálculo que surge de la balanza de pagos del INDEC, que muestra el flujo neto anual de endeudamiento externo del sector público, es decir, cuánto aumentó la deuda externa pública o decreció, dependiendo de los años, en cada año del periodo 1976 hasta 2000, en este caso 2018. Ese flujo neto anual, cuando uno lo mira en perspectiva histórica, queda bastante evidente que fue muy superior durante el gobierno de Macri respecto a los registros históricos. No solo tuvo los récords, ¿no?, sino que si uno lo mira en realidad por gobiernos, esto después lo pueden ver con más detenimiento en el libro, pero cuando uno lo mira como promedio anual en los gobiernos, durante el gobierno de Macri hubo un endeudamiento externo público en promedio de 25.000 millones de dólares por año, ¿sí?, que tiene que ver con esos 100.000 millones de dólares en los 4 años que habíamos hablado antes. Bueno, fíjense que la dictadura militar, medidos a dólares actuales, es decir, teniendo en cuenta que los dólares de hoy no son los mismos que los dólares de los años 70, durante la dictadura militar, en promedio, hubo un crecimiento de la deuda de 10.000 millones de dólares, durante el gobierno de Alfonsín también de 10.000 millones de dólares, durante el gobierno de Menem de 6.700 millones de dólares, durante el gobierno de la Rúa, que ya nadie le prestaba 2.300 millones de dólares, y durante el gobierno kirchnerista de menos de 1.000 millones de dólares anuales. Es decir, el gobierno de Macri
hizo efectivamente un récord histórico en materia de endeudamiento, y obviamente que cuando se hace un proceso tan acelerado, la burbuja se pincha rápido. ¿Sí? Yo decía, ¿no? Una primera burbuja financiera está basada principalmente en las Lehman, no solo, ¿no? Principalmente en las Lehman. Y fíjense que duró apenas 2 años esa burbuja financiera, que generó un stock de crecimiento muy importante, esa línea negra que ustedes ven por arriba con un círculo blanco. Llegó alrededor de 40.000 millones de dólares en incremento del stock de las Lehman, ¿sí? Las letras emitidas por el Banco Central. Esa burbuja se pincha rápidamente y duró 2 años. Después fue reemplazada por las LELIQ y también por las leyes que emitía el Tesoro Nacional, pero eso también duró poco. Entonces me interesa plantear por qué se pinchó tan rápido la burbuja financiera. Entonces yo digo, ahí creo que hay básicamente 2 o 3 elementos para pensar la corrida cambiaria que tuvo lugar en 2018. Un primer elemento tiene que ver con la resistencia social al ajuste. ¿Sí? Después de las elecciones de medio término, que fueron muy victoriosas para el gobierno de entonces, hubo una concepción, me parece, en el gobierno de Macri de que se podía avanzar sobre las reformas estructurales. Eso se plasmaba en diversos proyectos y fundamentalmente en uno que se trató en el Congreso de la Nación respecto a una reforma jubilatoria. No puedo hablar más de eso Santiago que yo, pero lo que es evidente es que la resistencia que tuvo a un ajuste que no fue de una naturaleza, me parece, de la que ellos hubieran querido, incluso. La resistencia social a ese ajuste fue tan importante que hubo un cambio de concepción en el gabinete económico y en el presidente de la Nación desde mi punto de vista. De que para avanzar con las reformas estructurales hacía falta un ajuste superior y que no había legitimidad social para eso. Por eso se requería un acuerdo con el FMI. Yo no tengo elementos de prueba de esto, pero me parece que las negociaciones con el FMI se iniciaron en los primeros meses de 2018. Es decir, en forma previa a la corrida cambiaria que después tuvo lugar. Ahora fíjense cuál fue la política que plantearon justo después de que se haya obturado la posibilidad de avanzar con las reformas estructurales. Una primera política fue relajar la meta de inflación. Relajar la meta de inflación, para decirlo fácilmente, implicaba, porque obviamente que eso tenía cero impacto en la tasa de inflación, todos sabemos que las metas de inflación que proponía el gobierno iban muy por debajo de la inflación que después tenían en términos concretos. Pero relajar la meta de inflación no quería decir otra cosa que relajar y reducir la tasa de interés. Reducir la tasa de interés respecto no solo a la inflación, sino también a la devaluación de la moneda. Y en esas condiciones, yo había dicho que el mecanismo de valorización financiera se basaba en una tasa de interés que iba siempre por encima de la variación del tipo de cambio. Ahora, reducir la tasa de interés en un escenario que tendía a subir el tipo de cambio provocaba una contradicción en los propios términos de la política económica y de la valorización financiera que planteaban, y por ende eso generaba límites a esa propia burbuja financiera que habían generado. Por otro lado, había un dato que todos mirábamos muy de cerca, que era el tema que el déficit de la cuenta corriente de balance de pagos alcanzaba el 5% del PBI, un nivel muy difícil de sostener con endeudamiento externo, y que apenas estornudaba la economía de Estados Unidos y levantaba muy levemente la tasa de interés, lo que todos esperábamos, eso generaba un cimbronazo en la economía argentina, y eso efectivamente ocurrió. Estos elementos provocan, es decir, las causas internacionales actúan por intermedio de las causas nacionales, que eran las que explicaban los límites que tenía ese proceso de valorización financiera y por ende que esa burbuja se pinche tan rápido.
el FMI llega en este contexto, con un crédito inédito, ¿no? Y a promover un ajuste monetario y fiscal de características solo comparables, y creo que habría que ver más específicamente, pero creo que le gana este programa al que tuvo lugar en la dictadura militar después que se implementó el enfoque monetario de la balanza de pagos a partir de 1978. En ese momento también hubo un congelamiento de la base monetaria, pero acá hubo un congelamiento nominal de la base monetaria en un contexto de inflación muy elevado, lo cual llevó a que la base monetaria en Argentina se contraiga muy fuerte. Esto es un ajuste de carácter, creo que inédito, sin animales. Por otro lado, se planteó el ajuste fiscal también más fuerte. Veníamos de, ellos llamaban un gradualismo fiscal, que no era otra cosa que un ajuste fiscal inferior al que ellos proponían, y bajo el paraguas del FMI, digo, teniendo en cuenta las legitimaciones sociales que tuvo lugar después de la corrida cambiaria de 2018, se pudo implementar un ajuste fiscal muy fuerte. A ver, veníamos de un ajuste fiscal en torno al 1,5-3% de reducción real del gasto público, pasamos a un ajuste fiscal en torno al 10% del gasto público. En realidad, durante todo el gobierno de Macri hubo un ajuste fiscal de 25% de gasto público. Esto es tremendo, ¿sí? Si antes se gastaba 100, ahora se empezaba a gastar 75. ¿Sí? Esa reducción de gasto público se generó en un 80%, un 80%, durante la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, en apenas un año y medio. Ese crédito, ustedes saben, fue también de características inéditas. Se propuso primero 50.000 millones de dólares, después 57.000, nunca se desembolsa lo que se propone, pero se terminaron desembolsando 44.500 millones de dólares. Acá también se hace una comparación histórica para ver que esos desembolsos fueron mucho más elevados que lo que tuvieron lugar en la historia en los que el FMI tuvo un papel más relevante en la economía argentina, entre 1980 y 2021. Bueno, hubo muchos años que no hubo desembolso, ¿no? Después de que nos sacamos de encima el FMI en 2006, en pleno gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, fíjense que en el resto de los periodos también hubo desembolsos muy inferiores, y esto tengo poco tiempo, voy más rápido, y después hubo algunos desembolsos importantes en el marco de la salida de la crisis del 2001, ¿no? Que son de esas columnas que vimos ahí, pero en gris. Ahora, es evidente que en términos del stand-by de 2018, con esos 44.500 millones de dólares prácticamente, son desembolsos que explican casi todos los 67.892 millones de dólares que desembolsó el FMI a valores actuales en el periodo 1980-1917, es decir, en el periodo anterior. Esto también es de características inéditas y también tuvo que ver con financiar la fuga de capitales, no solo con hacer un ajuste más fuerte, sino con financiar la fuga de capitales, porque en ese periodo, según los datos del Banco Central, se fugaron también 45.000 millones de dólares. ¿Sí? Serían los dólares para los que estaban todavía atrapados, no se habían podido ir de las burbujas que se habían pinchado arriba, que se puedan ir posteriormente. Esto nos dejó, obviamente, una deuda insostenible. Es decir, el gobierno de Macri recibió una economía desendeudada y en apenas 4 años dinamitó la economía argentina, no solo desde el punto de vista de la crisis que generó y sus efectos desde el punto de vista de la distribución de ingresos, la pobreza, la indigencia, etc., sino también desde el punto de vista que dejó una economía hiperendeudada que era absolutamente insostenible. Voy a dar un solo dato para mostrar esta situación. Si uno mira con la foto de diciembre de 2019, es decir, cuando deja el gobierno de Macri la presidencia, los vencimientos, acá tengo 2022, es el primero que ven, 2023,
los vencimientos en moneda extranjera, excluyendo las letras intransferibles del Banco Central, es decir, los vencimientos que había que afrontar en moneda extranjera por parte del gobierno, alcanzaban a casi 39.000 millones de dólares en 2022. Repito, 39.000 millones de dólares. Quiero dar alguna referencia de eso. 39.000 millones de dólares, cuando uno tiene en el mejor de los casos un superávit comercial de 15.000 millones de dólares, cosa que eso no va a ocurrir igual este año, pero supónganse que tuviéramos un superávit de 15.000 millones de dólares que había dejado el gobierno de Macri en 2019, por ejemplo. No podemos de ninguna manera financiar los restantes 33.000 millones de dólares que había que afrontar en moneda extranjera. Esto es absolutamente insostenible. Esto no es un juicio, no es un análisis que sujeta a interpretación. Le pasó al propio Lacunza cuando hizo en agosto, si no recuerdo mal, agosto de 2019, una licitación en letes en dólares y se declaró desierta. ¿Sí? Es decir, la deuda era absolutamente insostenible. Esto no, ninguna economía tiene capacidad de devolver una deuda de esta magnitud. Por lo tanto, nos dejaron un default técnico. ¿Qué hizo el gobierno al frente de todos? Y bueno, avanzó en un proceso de reestructuración de la deuda. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero a mi juicio esa reestructuración de la deuda tiene sabor a poco. Es decir, no generó una quita suficiente para poder sentar las bases de un crecimiento económico sostenible. ¿Sí? Fíjense, si uno mira el periodo que para Argentina es el largo plazo, de los años 20, 2022, 2029, el gran éxito de esta reestructuración fue posponer 3 años los vencimientos. ¿Sí? Es decir, que tenemos 3 años con vencimiento en torno a los 9.000 millones de dólares, lo cual es probablemente la principal virtud de esa reestructuración. Ahora, cuando uno mira el perfil de vencimientos en moneda extranjera entre el 22 y el 29 y lo compara con el que estaba vigente cuando deja el gobierno Mauricio Macri en diciembre de 2019, con el resultante de esta reestructuración, la quita nominal fue de apenas el 12%. Esa quita nominal de apenas el 12% genera condicionalidades muy fuertes, porque a partir de 2025, 2026, como pueden ver, hay vencimientos en torno a los 15.000 millones de dólares y posteriormente suben por encima de los 20.000 millones de dólares. Es decir, el problema de la reestructuración de la deuda sigue vigente. Por eso es muy bienvenida las iniciativas que aparezcan y que busquen darle solución a este problema que está latente en la economía argentina, como el que se está discutiendo ahora en el Congreso para generar recursos para pagarle al Fondo Monetario Internacional con fuga no declarada que está en el exterior. Este tipo de medidas, como otras, son absolutamente necesarias para resolver un problema que sigue latente de crisis de deuda heredada del gobierno de Macri. De lo contrario, esas crisis de deuda, como sabemos, se resuelven con ajuste y devaluación y por ende con más pobreza e indigencia en la economía argentina. Hay que luchar para hacer algo distinto y una salida alternativa a esa crisis que todavía está latente en la Argentina. Gracias. ¿Sí? ¿Está bien, Bueno, primero muchísimas gracias, felicitaciones por el curso, la verdad que es importante. Y yo lo que voy a tratar de hacer brevemente es profundizar algunas cosas que dijo Pablo, referirme y retomar con lo que cerró Pablo de la importancia de algunos proyectos de ley y enmarcarlo, me parece, en una discusión más global en términos de economía, no global en términos mundiales, que estamos discutiendo en la actualidad, inclusive dentro del frente, que nos parece interesante. Primero, ¿por qué es muy importante la ley?
yo me refiero a dos leyes, o uno que todavía no es un proyecto y otro que todavía no es ni proyecto, pero me parece que es importante que termine siendo proyecto. Uno es el proyecto de ley que es que lo paguen, como dijo Pablo, los que la fugaron. Y el otro que todavía no es ni proyecto de ley, pero me parece que tendría que rápidamente ser, que es el tema de la renta inesperada, como le llamó el ministro de Economía. Voy a tratar de referirme por qué es importante desde mi perspectiva y profundizando algunos puntos que dijo Pablo. Creo que un buen espejito retrovisor para nosotros, para entender la actualidad y por qué estos dos proyectos de ley tienen que ser o son importantes, me parece que es la década del 80. Pablo dijo algo muy importante que explicó lo que, bueno, digo, Flaxo es especialista en esto, no solo por este libro que le recomiendo, no lo recomendamos nosotros, lo recomendó Cristina en su momento apenas salió, así que los invitamos a leer, pero también Flaxo es muy importante. Los que nos formamos en economía en la década de 90 habremos leído todos los artículos de realidad económica, los libros de Flaxo, de Eduardo Basualdo, acerca del modelo de valorización financiera, deuda y fuga de capital. Y digo, entender un poco la década del 80 y entender también el proceso, la dictadura militar y cómo hizo la dictadura militar para endeudarnos, es un buen espejito retrovisor para entender por qué la importancia de estos dos proyectos yo le digo dos proyectos de ley y esperemos que el otro también sea, y que en algún momento sea ley. Pablo explicó muy bien que en la década del 70, cuando se produce el golpe militar del 76, el sistema financiero internacional, ¿sí? Es decir, los grandes bancos de Europa, Estados Unidos, tenían una gran liquidez, mucha plata para prestar. Por una sencilla razón, ustedes saben que en el 73 se conformó la famosa OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que era el monopolio del petróleo. Es decir, hasta el 73 los principales países exportadores de petróleo competían entre sí. ¿Sí? Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etc. ¿Y cómo compiten los países? Bueno, a través del precio. Lo que generaba la competencia de estos países es que el barril de petróleo en el 72 valía $2. ¿Sí? Para mostrar lo irrisorio que era el precio del valor del petróleo en aquel momento, un recurso natural que se agota, ¿sí? Valía solamente $2. Obviamente, y muy racional desde el punto de vista económico para ellos, lo que decidieron estos países en el 73 no competir más. Formar la OPEP, armar el monopolio del petróleo y a partir de ahí manejar, como todo monopolio, manejar el precio a través de la producción. Solamente en el año 73 deciden una reducción muy fuerte del petróleo que genera un aumento del 400% solamente en un año del precio del petróleo. Ahí viene la famosa tercera gran crisis del sistema capitalista de producción, que es la crisis del petróleo, porque obviamente para los países exportadores de petróleo una genialidad, para el resto del mundo una catástrofe, porque aumentó el costo de producción de todos los procesos productivos. Ahora bien, ¿qué pasa? Los países exportadores de petróleo empiezan a tener un problema. ¿Qué hacían con tantos dólares? No tenían, incluso son economías que en aquel momento no tenían capacidad de absorber esa cantidad de dólares que empezaron a recibir, porque obviamente una commodity que lo vendían barato, a partir de empezarlo a vender más caro, empezaron a recibir una gran cantidad de divisas. ¿Qué empezaron a hacer? Con gran parte de esos dólares, depositarlo en el sistema financiero internacional, lo que comúnmente se conocieron como los famosos petrodólares. Obviamente, ¿quién tiene el quilombo ahora? Y los bancos, porque tenían que pagar un interés por esos dólares, pero esos dólares los tenían que prestar. ¿Y el mundo cómo estaba? Y en crisis. Había muy poca toma de crédito, tanto público como privado, por la misma crisis del 73. Y no es casual que entonces empiecen los golpes de Estado en América Latina. ¿Sí? El primero justamente 73, ese año Pinochet, en la Argentina en el 76. ¿Cuál es uno de los objetivos de ese golpe de Estado? Salvar en gran parte la situación del sistema financiero internacional a través del crecimiento de la deuda externa. Martínez Dios, ministro de Economía de Videla, lo hace de una forma particular. Fundamentalmente no a través de la deuda externa pública, sino más bien
a través de la deuda externa privada de los grupos económicos, con tres medidas básicas de regulación de la cuenta capital de la balanza de pago. Le permite a los grupos económicos algo que para nosotros es natural y normal, hasta la dictadura no lo era, que los grupos económicos puedan pedir prestado plata en el extranjero libremente y sacarla de la Argentina. Ahí, como bien explicó Pablo, se naturaliza y se normaliza en la Argentina algo que no es natural y normal, que es la fuga de capital. Y eso es la desregulación total de la cuenta de capital de la balanza de pago. Segunda medida importante de Martínez Dios, la reforma financiera del 77, que básicamente hace dos cosas, hace varias, pero dos cosas que me interesan a mí. Desregulariza la tasa de interés de los bancos, entonces le dice a los bancos, le da total libertad para que puedan cobrar la tasa de interés que quieran nuestros bancos locales, ¿sí? Y le dice al Banco Central, como buen ortodoxo, que supuestamente para los ortodoxos la emisión monetaria es inflacionaria, entonces le dice al Banco Central, no podés emitir más para financiar el déficit fiscal. ¿Se entiende? El déficit fiscal es, el Estado gasta más de lo que recauda, yo lo puedo financiar vía emisión monetaria, con el discurso de que eso genera inflación. Yo no digo que la emisión no genere ningún tipo de problema, si no, no cobraríamos impuestos en la Argentina, pero obviamente en muy poco contexto, casi ningún contexto, el problema es que genere inflación. Pero lo que digo es, con ese discurso le dice al Banco Central no emita más. Y además, al eliminar las retenciones al sector agropecuario, el déficit fiscal, en vez de achicarse, se agranda. Ahora, ¿qué obliga a eso? Como siempre, el discurso de que la emisión genera inflación y por lo tanto le digo al Banco Central que no imita más, es justamente para generar negocios financieros. Le dice al Estado, bueno, ahora ese déficit fiscal, que además yo lo agrando, ¿dónde lo vas a cubrir? Tomando deuda. Y gran parte de deuda pública, en los bancos locales. Ahora, si ustedes tienen un banco y te dejan fijar la tasa de interés, y además el Estado te empieza a tomar una gran cantidad de crédito, o sea, un negocio, digo, redondo, asegurado, bueno, ustedes son banqueros y ¿qué hacen? Automáticamente empiezan a subir la tasa de interés. Y eso es lo que empezó a pasar con algo que explicó muy bien Pablo. El sistema financiero internacional, la tasa de interés, ¿cómo era? Muy baja, porque los bancos tenían mucho, ¿qué? Dólares para prestar. Ahora, la tasa de interés nuestra empieza, ¿qué? A subir, generándose algo que dijo muy bien Pablo, que es que nuestra tasa de interés terminó siendo más alta en dólares que la tasa de interés internacional. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y la última, la tablita me sale machinea, pero era la tablita de Martínez Dios, que es, ¿cuál es el costo de cuál es el riesgo de hacer una valorización financiera? Que en algún momento el gobierno te devalúe la moneda y vos quedás bicicleteando. Bueno, ahora, ¿qué hizo Martínez Dios? Tipo de cambio fijo con devaluaciones preanunciadas. Es decir, yo te fijo el tipo de cambio y te digo cuándo y cuánto voy a devaluar. ¿Se entiende? Es como la convertibilidad con una diferencia, que te digo con devaluaciones preanunciadas. Bueno, si vos sos Franco Macri y te abren este juego, es muy sencillo. No te sí tenés que tener espalda, porque digo, vas a Santiago Frachina, a un banco europeo, quiero tomar un crédito, y ¿con qué lo vas a respaldar? Por eso cuando dice, no, la desregulación de la cuenta de capital es para todo, no, para todo no es. Son para los que tienen espalda para poder endeudarse en el extranjero. ¿Qué es lo que empezaron a hacer los grupos económicos locales a partir de esta medida? Y entre ellos Franco Macri. Bueno, tomaban plata prestada en el extranjero, una tasa de interés común baja, lo traían ¿a dónde? A la Argentina. Esos dólares los cambiaban ¿por qué? Por pesos. ¿Esos pesos dónde lo ponían? En el sistema financiero local. ¿La tasa de interés cómo era? Muy alta. Un día antes de que me devaluara, ¿qué hago? ¿Saco los pesos de dónde? De los bancos. ¿Compro qué? Dólares. ¿Y qué hago con esos dólares? Los fugo de la Argentina. Facilísimo. Una genialidad. Eso es la instauración de la bicicleta financiera en la Argentina. Eso hizo la dictadura militar, al mismo tiempo que hacer apertura comercial indiscriminada, pulverizaba el mercado interno, ¿sí? Y desindustrializaba la economía nacional. Obviamente, una vez que el gobierno devaluara, pulverizaban los salarios de los argentinos, ¿qué volvían a hacer los grupos económicos? Volvían a endeudarse en el extranjero, traían los dólares a la Argentina, los cambiaban ¿por qué? Por peso, lo ponían en el sistema financiero local, la tasa de interés ¿cómo era? Alta, y un día antes de que me devaluara, ¿qué hacían los grupos económicos locales? Sacaban la plata a los bancos, ¿compraban qué?
y se la llevaban al extranjero. Por eso, la deuda externa privada fue lo que, y como bien explicó Pablo, fue lo que más creció durante la dictadura militar, o creció en forma importante. Deuda externa privada es deuda externa a los grupos económicos, ¿sí? Es lo que creció. ¿Para qué? Para hacer negocio financiero. Ahora, si vos haces estos 6 años, te llenás de plata, todos los dólares los tenés ¿dónde? Fugado en el extranjero, ¿cuál es la mejor noticia que te pueden dar? Bueno, 1982, presidente del Banco Central, ¿quién estaba? Domingo Felipe Cavallo. ¿Y qué hizo Cavallo? Otra genialidad. Estatización de la deuda externa privada. Es decir, con el discurso de que si estos pobres empresarios tenían que pagar esa deuda, iban a quebrar, entonces, ¿qué le dijo Cavallo? La deuda externa de los grupos económicos, en vez de pagarla a ellos, ¿quién la va a pagar? Todo el pueblo argentino. Y eso es lo que fue la estatización de la deuda externa privada. Lo digo porque escuché una frase el otro día en un reportaje con Berkovich, es sanear los balances de los privados. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Sanear los balances de los privados. ¿Qué es? Te doy dólar barato para que vos te desendeudes en el extranjero. Es eso. ¿Sí? Ahora bien, la deuda externa, Pablo tendrá más los datos, pero la deuda externa pasó más o menos de 8.500 millones de dólares a 46.000 millones de dólares durante la dictadura, motorizado por la deuda externa privada, pero cuando termina la dictadura, esa deuda externa ya era del conjunto del pueblo argentino. ¿Y por qué digo esto central? Si ustedes fueran Alfonsín, ¿qué tendrían que haber hecho? Bueno, que la deuda la pague ¿quién? Lo que la fugaron. Sencillo. No hay vuelta atrás. No hay discusión. Digo, ¿por qué la va a pagar el pueblo? Si está claro quiénes la fugaron, quiénes se beneficiaron, ¿sí? Y además había más discurso. Era un gobierno dictatorial, donde no había Congreso. Es más fácil la declaración de ilegalidad y legitimidad. Pero además, por una sencilla razón. Esa medida de estatización de la deuda externa privada, de los grupos económicos, que esa plata además la tenían en el extranjero fugado, es de manual. Yo no tengo problema de pagarla, pero que la paguen los que se beneficiaron. ¿Qué hizo Alfonsín? No hizo eso. Hubo Grippo, un ministro de Economía muy bueno, si tuviera Robelli se le cae un lagrimón porque es el ídolo de Robelli. Bernardo Grippo, que más o menos intentó algo distinto, se peleó, decía que no había que reconocerla, quería armar el club de la deuda para ir todos juntos a discutirlo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, dicen que eso se rompió porque fue Brasil sola a discutir con él. Grippo duró 2 años y vino uno de los peores ministros de Economía que tuvimos después de la democracia, que fue Surruy. Y Surruy le dice a Alfonsín, dejemos con esto no es un centro de estudiantes, vamos, agarremos, vamos al Fondo Monetario Internacional, reconozcamos la deuda y empecemos a pagar. Claro, y Alfonsín y Surruy fueron al Fondo Monetario Internacional, le dijo, mirá, yo quiero pagarla, la voy a pagar, tengo un problema. ¿Cuál? No tengo dólares. Excelente, dijo el FMI, te estábamos esperando. Le digo, yo te los presto. Bueno, buenísimo, pero artículo 4 del Fondo Monetario Internacional se llama condicionalidades. A cambio de eso, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es cuando el Fondo Monetario Internacional nos impuso uno de los planes estructurales a la Argentina, que fue el Plan de Ajuste Estructural. Que por eso después, no solo a la Argentina, digo, es más general, la América Latina toda, porque además vino la crisis de la deuda en el 82, donde México declara el default unilateral y por lo tanto empezó a haber otro problema. El Fondo Monetario Internacional se transforma como lobista del sistema financiero internacional, porque obviamente la tasa de interés era baja, pero variable. Reagan, cuando asume en Estados Unidos, empieza a subir la tasa de interés de Estados Unidos, suben todas las tasas de interés del mundo, y el primer país que declara el default unilateral fue en el 82 México, porque no se podía pagar esa deuda. Si Argentina y Brasil seguían el mismo camino de México, el sistema financiero internacional también iba a estar en serios problemas.
Y ahí es cuando entra un rol central el Fondo Monetario Internacional en la Argentina y en América Latina en particular. Y ahí es cuando nos impone, ¿cómo se llamó la década del 80? ¿Cómo quedó? La década perdida. ¿Sí? ¿Y por qué? Por el primer plan estructural que nos impuso el Fondo Monetario Internacional a América Latina y la Argentina en particular, que fue el plan de ajuste estructural. Le dijo a Alfonsín, yo te doy los dólares para que vos le pagues la deuda. ¿A quiénes? A los bancos que habían tomado, ¿quién? Los grupos económicos locales, pero a cambio de eso, ajustar. Y eso es lo que hizo Alfonsín. Ahora bien, ellos tienen una concepción estática de la economía. Si el gasto público es mayor que la recaudación, yo ajusto, reduzco el déficit fiscal, ¿no? Y es muy sencillo. Pero la economía no funciona en forma estática, la economía funciona en forma dinámica. Porque si yo saco la asignación universal por hijo, ¿cuál es el efecto inmediato en la economía? Cae el consumo. Si cae el consumo, el comerciante, ¿qué le pasa al comerciante? Vende menos. Si el comerciante vende menos, ¿le compra menos a quién? Al proveedor. ¿El proveedor qué hace? Reduce la producción. Al reducir la producción, ¿qué hace el proveedor? Echa gente. Esa gente que echa, ¿qué deja de hacer? Deja de consumir. Y ahora, ¿cuál es el efecto en el Estado? Si hay más desocupación, hay menos aportes y contribuciones. Pero además, si hay menos consumo, hay menos IVA. Si hay menos empresas, hay menos tasa de ganancia. Entonces, el Estado se le reduce drásticamente, ¿qué cosa? La recaudación. Entonces, el déficit fiscal, en vez de achicarse con ajuste, ¿qué hace? Se agranda. Entonces venía el fondo y le decía, ¿pero qué te dije? Que me reduzcas el déficit. ¿Volví a qué? A ajustar. ¿Y qué hacía Alfonsín? Volví a ajustar. ¿Cómo terminó eso? En la crisis hiperinflacionaria del 89, que fue la segunda peor crisis de nuestra historia. Y ahí el Fondo Monetario Internacional, para los que dicen que no tiene crítica, autocrítica, lo tuvo. Y dijo, me confundí, década del 90. Me dice, ¿cuál fue mi problema? Que solo con ajuste no alcanza. Ah, bueno, además de ajustar, ¿qué hay que hacer? Y ahí viene el segundo plan estructural que le impone a la Argentina el Fondo Monetario Internacional, que es el Consenso de Washington. Junto con ajuste hay que hacer reformas estructurales. ¿Y cuáles son las reformas estructurales? Privatizar, desregular los mercados, apertura comercial indiscriminada, flexibilización laboral. Y a eso nos dedicamos 10 años. El gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa, que además Cavallo, eso no fue el fondo, fue Cavallo, nos impuso la convertibilidad, y ahí sí terminamos en la peor crisis de nuestra historia, que fue la crisis del 2001. Los dos planes estructurales que el Fondo Monetario Internacional nos fijó, terminaron las dos peores crisis de nuestra historia. Y uno dice, bueno, nos desendeudamos. No, la deuda externa terminó en el 2001 aproximadamente 180.000 millones de dólares. Con lo cual, no solo nos generaron las dos peores crisis de nuestra historia, sino que la deuda externa creció en forma exponencial. Obviamente, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Es la subordinación de los países periféricos al sistema financiero internacional. Y subordinar, ya la subordinación de un país es grave. Al sistema financiero internacional es un desastre. Y eso es el Fondo Monetario Internacional. No es que, porque algunos dicen, no, pero ahora el FMI es bueno. El FMI es como nosotros, ni bueno ni malo, incorregible. Es que nació para eso. Yo no le puedo pedir otra cosa al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Si nació para eso, si su rol es ese, si su objetivo es ese. Y por eso, como bien explicó Pablo, por eso la importancia de estas dos leyes. Porque mi miedo es que nuestro espejito retrovisor, repito, sea la década del 80. Y obviamente uno dice, bueno, el fondo hoy no te exige ajuste, pero sí te exige reducción del déficit fiscal. Y en algún momento la reducción del déficit fiscal se puede traducir en ajuste. ¿Por qué? Bueno, hoy está pasando que la recaudación tributaria viene creciendo bien. El último dato fue casi 80%, un buen dato de recaudación tributaria. ¿Eso qué te permite? Que vos puedas aumentar el gasto público, ¿me siguen? No ajustar, pero al mismo tiempo reducir el déficit fiscal. La verdad que eso es la apuesta. Ahora es muy endeble eso, si esperamos que eso se pueda sostener. En principio, porque para que eso suceda tiene que haber un crecimiento económico. ¿Sí? Y crecimiento económico
si yo empiezo a aumentar las tarifas de los servicios públicos, si el ingreso de los argentinos está ahí, todo eso me va a empezar a generar un parate del consumo. Si además tengo que subir la tasa de interés, porque también me puso un corset monetario fuerte el acuerdo con el FMI, entonces obliga al Estado a tomar deuda pública, eso me genera que tenga que subir la tasa de interés, otro corset al crecimiento. Y si además el Banco Central no está acumulando las reservas que tendría que estar acumulando, en algún momento va a haber faltante de divisa para importar, qué sé yo, insumos industriales. Y eso también puede empezar, esperemos que no, ¿sí? Pero puede empezar a generar una erosión del crecimiento económico. Y si el crecimiento se empieza a erosionar, la recaudación tributaria empieza a desacelerarse. Y ya, reducción de déficit fiscal sin achicamiento del gasto público se va a poner en discusión. Y la verdad que las exigencias de reducción del déficit fiscal este año no son tan importantes. Sí, el año que viene. Sí, el año que viene. Con un agravante, que no es que nos patearon los vencimientos. Este año vence 19.000 millones de dólares aproximadamente con el FMI, el año que viene 21.000 millones de dólares. Esos vencimientos los tenemos que seguir pagando. ¿Pero qué te dice el FMI? No te preocupes, yo antes te adelanto los dólares. ¿Y vos después qué? ¿Me pagás? No es lo mismo. No es lo mismo, porque depende de que el Fondo Monetario Internacional me los adelante para yo poder pagar. Y depende de que yo cumpla con los requisitos que me puso el programa del FMI para que el Fondo Monetario Internacional me baje esos dólares. Obviamente existe el waiver. ¿Qué es el waiver? Dice, bueno, no cumpliste, volvamos a discutir. Pero el waiver, ¿quién lo da? El Fondo Monetario Internacional. Depende de una discrecionalidad de ellos. Entonces, ante esto que la verdad que es una incertidumbre, necesitamos estas dos leyes. ¿Sí? La de que lo paguen las que lo fugaron, que implica que son dos leyes esas, en realidad, porque una es justamente determinar que al principio, si vos, es para los que tienen, en línea general, los que fugaron, los que tienen un mueble en el extranjero, pero no declarados, ¿sí? No es para todos. Pero al principio, si lo declarás en los primeros 6 meses, es un 20% que tenés que pagar. Y después hay una segunda ley que levanta el secreto cambiario, bancario, WIF, qué sé yo, que te sale a buscar y si te encuentra ya es un 50% lo que se tiene que pagar. Nada, hay estimaciones, obviamente son frágiles las estimaciones, pero se estima entre 20.000 millones de dólares o 40.000 millones de dólares lo que se podría estar recaudando este año con esta ley. Y la otra ley es la de renta inesperada. Y ahí voy a la general y con esto termino y por eso me parece interesante. Yo creo que en la actualidad y hace rato hay 3 modelos económicos en debate, no 2. ¿Sí? Uno es el modelo de valorización financiera tradicional, clásico, el macrismo, la dictadura, ¿sí? Donde es renta financiera, ¿sí? Sostenido con deuda externa y fuga de capital. Esto que muy bien explica siempre Pablo. Ahora, del otro lado, y yo creo que esa es la discusión en nuestro espacio, no hay un solo modelo. Todos estamos de acuerdo de que no queremos el modelo neoliberal de valorización financiera. Eso es un acuerdo total. Pero sin embargo yo veo que hay una disputa entre lo que yo caracterizo como el desarrollismo. ¿Sí? ¿Qué es el desarrollismo de mi perspectiva? Es industrializar la economía argentina. ¿Estamos de acuerdo? No quieren ese modelo de negocio financiero, fuga de capital, deuda externa, y estamos de acuerdo en eso, y hay que industrializar la economía argentina, pero el desarrollismo tiene la concepción que esa industrialización la tiene que financiar la clase obrera con salario bajo, y le tenemos que hacer mimito a los grupos económicos, porque haciéndole mimito los grupos económicos van a invertir y nos van a hacer crecer. Ese desarrollismo creen que el crecimiento se da por inversión y exportación y que la exportación y la inversión crece siempre y cuando el salario de los trabajadores sea bajo. Lo que se llama desarrollismo, Frondizi, ¿sí? Nosotros, esto es más interno, pero hay un grupo de economistas que se llaman Raffiano,
Y yo no entendía qué es Rafiano, ¿viste? Nunca me quise poner a estudiar el Rafa. Digo, ¿con qué se come esto? Bueno, son desarrollistas. Lo que pasa es que es más cool decir Rafiano porque nadie entiende nada. Si vos decís desarrollista, te empezamos a entender y entonces decís, picarón sos esto. Bueno, no, son desarrollistas y están convencidos que la industrialización tiene que hacerse con salarios bajos y el motor de la economía es exportar e invertir, y que todos los problemas de la industrialización argentina es cuando vos querés subir los salarios. Dicen que los grupos económicos no tienen nada que ver con la inflación, pero le echan la culpa a los sindicatos. Dicen, ¿por qué en Argentina hay más inflación que en Brasil? Porque en la Argentina los sindicatos son más fuertes que en Brasil. Ahora, los grupos económicos no tienen nada que ver, pero el sindicato sí. Bueno, nada, son amigos, yo los quiero, tengo muy buena relación, pero es una discusión interesante. Y del otro lado está lo que nosotros, o lo que yo caracterizo como modelo económico justicialista, que es, tenemos un punto de contacto con el desarrollismo, que es queremos la industrialización, queremos ir a la sociedad de pleno empleo, no queremos el modelo neoliberal financiero, pero el modelo al cual yo aspiro o aspiramos es, pero que ese modelo de industrialización no me lo financie la clase obrera. Y entonces, ¿quién te lo tiene que financiar? Y el primero que se dio cuenta de esto fue Perón. La economía nacional tiene rentas extraordinarias. Y por eso voy importante al concepto de renta inesperada. Nada, las rentas extraordinarias que tiene la economía nacional, que la más importante es la agropecuaria, pero no la única, la financiera, la minera, la petrolera, la inmobiliaria. Son rentas, el kiosquero tiene una renta normal, invierte y gana plata. Ahora, extraordinaria es cuando vos tenés una ganancia que no depende de tu inversión. Si yo tengo la pampa húmeda, tengo la tierra más fértil del mundo, el costo de producción de alimentos de la Argentina es el más bajo del mundo y los commodities son igual para todos, entonces obviamente voy a tener renta extraordinaria. ¿Sí? Bueno, esas rentas extraordinarias, para construir un modelo de industrialización no financiado por la clase obrera, que es lo que aspiramos, esas rentas extraordinarias el Estado lo tiene que poner para financiar el proceso de industrialización con generación de puestos de trabajo que permita que los salarios de los trabajadores crezcan. No hay proceso de industrialización que no lo financie la clase obrera si la comida y la energía están caras. Si la economía y la energía están caras. Y no hay forma de que la economía y la energía estén baratas si no voy a las rentas extraordinarias de los sectores que generan esos productos. Y es la única manera de financiar, repito, ese proceso. Digo, las herramientas cambian, Perón hizo el IAPI, la nacionalización de los depósitos bancarios. Con Néstor y Cristina fueron las retenciones, distintas medidas. No me importa la herramienta, o sí. Lo que me importa es discutir la filosofía. Yo creo que hoy la discusión, dentro de nuestro frente, hay algo común. No queremos el modelo neoliberal financiero, macrista, histórico, de endeudamiento, fuga de capitales, renta financiera, desindustrialización. En eso, ahora, la discusión, y es válido, es si vamos a consolidar ese modelo desarrollista o un modelo económico justicialista. Y yo creo, y ojo, porque también dicen algunos, no, tenés que ir al desarrollista como fase previo al modelo económico justicialista. No. El desarrollismo lo que te genera es después cierta imposibilidad de ir al modelo económico justicialista, porque el desarrollismo te genera concentración de capital y concentración de ingresos. Con lo cual después es difícil ir a un modelo económico justicialista en términos políticos. Entonces, no es la fase anterior al modelo económico que queremos nosotros. Bueno, al interior estamos discutiendo esto y de mi perspectiva, para consolidar ese modelo que aspiramos, necesitamos de las dos leyes. Una, que la paguen las que lo fugaron, y la otra, la de ir con la renta inesperada para discutir las rentas extraordinarias de la economía nacional, para que no sea nuestra clase trabajadora, nuestro obrero, nuestro jubilado, lo que financien el proceso de industrialización. ¿Sí? Bueno, nada, muchísimas gracias. No quiero mover la cámara porque es muy complicado mover la cámara, así que voy a mover esto sin mover la cámara. Si te parece, vamos a hacer, Luján les va pasando unos papelitos, vamos a hacer dos preguntas del público de aquí y dos preguntas del grupo de Zoom.
Así que le vamos a pasar la palabra a Paula Salinas, que está mirando las preguntas en el chat. Si podés reunir 2 preguntas de las que Natalia estuvo relevando, o vos, Paula, o Natalia, como ustedes quieran. Empezamos con las preguntas del chat. Sí, Alicia, coincidimos. Es muy claro y didáctico, Práctica. Lo queremos mucho porque Santiago la entendemos. Bueno, ¿estás, Paula, por ahí? ¿O Natalia? Hola, ¿cómo están? Bueno, hago 2 consultas del chat. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me Sí, escuchan bien? Perfecto. Bueno, Guillermo consulta, tal vez no tan directamente relacionado con la exposición, pero sí quería saber la opinión de los 2 expositores sobre aumentar, o sea, los derechos de exportación e incluso la ley de renta imprevista, y que los montos sean coparticipables con las provincias como forma de lograr el apoyo político y lograr rápidamente ese objetivo. Algo similar al fondo sojero de Cristina, que bueno, creo que un poco es lo que comentaron al final. Mirá mi toque. Pablo. No, vos, dale. Miren, no conozco el proyecto de renta inesperada. No existe todavía. Pero el concepto. No, me parece bien traerlo, pero es necesario, me parece absolutamente necesario avanzar en retenciones a las exportaciones. Estamos en un contexto que ustedes saben de una inflación muy elevada que tiene fundamentos de diversos tipos, pero hay algo que ha calentado todavía más el proceso inflacionario, que fue la guerra de Ucrania, que pegan los alimentos y pegan la energía. Y en ese marco, digo, no hacer nada es obviamente tirarse un tiro en los pies, ¿no? Y creo que en ese sentido, proyectos de esta naturaleza son absolutamente imprescindibles, pero no aparecen. Así que no podemos, por lo pronto, discutir. Que creo que Natalia, ¿no? Me parece. Sí, Natalia, sí. Avanzó aún más de lo que avanzó en el Ministerio de Economía. Yo creo que sí, que se puede hacer un montón de estrategias desde el punto de vista de lograr apoyo político para eso. Uno sí puede ser la coparticipación para lograr votos. Me parece que, insisto, no es, aunque el gobierno quiera plantear que este es un tema del poder legislativo, en realidad el problema es que falta voluntad política del Ejecutivo, a mi juicio. Es más, cuando tuvieron que subir las retenciones en marzo de este año, lo hicieron sin poner excusas de que no había facultades delegadas, lo cual se habían caído ya en diciembre de 2019, diciembre de 2021. Entonces, yo no encuentro que elementos que permitan superar que hay demasiadas trabas legales como para avanzar, o por lo menos para dar la pelea, ¿no? Siempre las trabas legales aparecen con todo proyecto progresivo, pero me parece que hay que impulsarlo, y debería estar Natalia y mucho más pensando cómo hacerlo, pero me parece que eso tiene una traba fuerte por ese lado. Quizá deberíamos plantear nosotros un proyecto como se planteó en la Cámara la Honorable Cámara del Senado, un proyecto para avanzar en el tema de la deuda. No, pero queda ahí pendiente un tema. Natalia, sí. Natalia pedí la segunda pregunta de ella, está leyendo el chat, no son preguntas. Perdón, claro, era una pregunta de Natalia, perdón, no sé quién lo había hecho. Te iba a aclarar. Pero bueno, la segunda, Natalia como vocera. Ahora, tal cual. La segunda pregunta. Y la segunda pregunta que hace Cristina dice que el dinero fugado entiende que seguramente estará en sociedades anónimas u otras formas de difícil identificación, ¿no?, en el extranjero. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? O sea, para poder que realmente sea efectiva la recaudación en la Argentina. Miren, yo voy a ser absolutamente franco.
porque no me cabe otra cosa. Sin el levantamiento fiscal y bancario, este proyecto de ley es testimonial. Este proyecto de ley es testimonial. Por lo tanto, no debería constituir una prenda de negociación ese proyecto que ha quedado por ahora embarrado en el Senado. Digo, nos ha generado una discusión que es importante, este proyecto, que ya recibió media sanción en el Senado y se está discutiendo ahora en la Cámara de Diputados. Y me parece que en ese sentido hay un empuje político. Y cualquier investigación de esta naturaleza tiene que tener un empuje político que no lo estaba teniendo y que no se está investigando, me parece, de acuerdo a los resultados que tuvo la FIP de investigar algunas bases de datos que llegaron a intercambio de información. Por lo tanto, el empuje político es importante y es verdad que hoy en día los organismos competentes cuentan con algunas herramientas para investigar la fuga no declarada. Ahora, sin cruzar la información de las cuentas bancarias y de las cuentas fiscales, lo cual hoy en día no ocurre, porque hay un Estado que tiene un montón de trabas para poder generar esos cruces de datos de información, no se va a dotar de facultades adicionales a la figura del colaborador a los organismos competentes para poder avanzar en la investigación que se requiere. Entonces yo digo, ahora estamos peleando por esta ley, y hay que pelear por esta ley. Pero acto seguido, el campo nacional y popular tiene que pelear por el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que ya desde el gobierno nacional y el Banco Central pusieron trabas para que eso ocurra. Digo, esto forma parte de los cotidianos debates políticos internos en el frente de todos para avanzar certeramente en políticas, como decía Fraschina antes, que avance el campo nacional popular, que lo llamaban monumento o el modelo justicialista económico. Pero creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, estas internas generan en todas las instancias la necesidad de ejercer la hegemonía. Y lo que necesitamos nosotros es que es ejercer la hegemonía en términos de la política económica. Eso es lo que nos toca. ¿Sí, no? Gracias. Vamos entonces por las dos preguntas. Gracias. Sí, voy a responder una yo. Acá Julián pregunta, ¿el modelo económico justicialista puede? No se choca finalmente con la restricción del Estado. Bueno, ese es el gran debate de hoy los salarios de los argentinos. Repetir la pregunta porque ellos no explicaron nada. Que el modelo económico justicialista no se choca con la restricción externa. La restricción externa es la falta de dólares. Bueno, esa es la gran discusión. Hoy los salarios están pulverizados y tienen restricción externa. Entonces siempre los desarrollistas le echan la culpa a la restricción externa al aumento de los salarios de los trabajadores. Ahora, ¿cómo es que lo llamó? Limpiar los balances de las empresas externas no genera restricción externa, pero el salario de los trabajadores sí. Entonces vos le decís, che, hombre, que haya más consumo, haya más... No, la restricción externa. Bueno, permitamos limpiar los balances de las empresas, de los grupos económicos, paguemos la deuda a los organismos internacionales, bla, 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 bla. Eso no genera restricción externa. Es decir, hacerle mismo a los grupos económicos locales, extranjeros, bla, 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 no genera restricción externa porque van a invertir, bla, pero sí aumentar los salarios de los trabajadores. Entonces, los trabajadores para el desarrollismo son culpables de la inflación y la restricción externa. Pobres los trabajadores. ¿No? Entonces, a ver, ahora vos me preguntás, che, aumentar los salarios y más consumo, ¿no reduce la balanza comercial? Sí, pero entonces empecemos a discutir la administración de las reservas. ¿Cómo vamos a administrar la reserva del Banco Central? Si lo vamos a usar para financiar el consumo interno y el aumento de los salarios, o vamos a usarlo para limpiar los balances de los grupos económicos. Bueno, ese es el gran debate entre el desarrollismo y el modelo económico justicialista.
cositas pequeñas. Te lo digo porque después. Sí, muy breve, perdón. No, sí, perdón, no, por lo que pasó durante el kirchnerismo. También durante el primer Sí. peronismo, ¿no? Ella fue un modelo desarrollista. Sí. Yo no digo que no, pero el desarrollismo también te genera restricción externa y te lo genera con salario pulverizado. Ahora, ¿vos qué preferís? ¿Discutir la restricción externa con un crecimiento de los salarios del consumo o discutir la restricción externa con salario pulverizado? Bueno, yo prefiero discutir la restricción externa porque estoy aumentando los salarios del consumo de los sectores populares y no saneando los balances de los grupos económicos locales. ¿Se entiende? Es un debate, obviamente. Yo no digo que el modelo económico justicialista, como los otros modelos, no tienen pros y contras. No digo que el modelo económico justicialista es un sendero de paraíso. No, genera restricciones, genera problemas, como todos los modelos económicos. Pero yo quiero discutir qué problemas quiero discutir y a partir de qué me genera esos problemas. Porque digo, vos del 76 hasta la actualidad siempre tuviste restricción externa. Ahora, con valorización financiera, con radicales, con peronistas, con liberales, con productivistas, siempre tuviste restricción externa, o el problema, o lo tenías a la vuelta de la esquina. Ahora, que no me vengan a decir que no puedo aumentar los salarios de los trabajadores porque eso me lleva a la restricción externa. ¿Se entiende? Y eso es un gran debate. Una más y con eso se... Y una para Pablo. ¿Qué es? Es esta idea. ¿Qué hacemos si los dos proyectos de ley que se proponen en diputados no salen y no tenemos mayoría? Porque no tenemos mayoría. La elegí para vos. Lo consideraba un amigo, Santiago. Todo cambia. O sea, el escenario más probable. Seguir peleando. Acá lo que se abrió, yo voy a hacer un pequeño juicio de valor sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. A mí me parece que lo del acuerdo con el FMI detonó un conjunto de sucesos que fueron marcando las diferencias inherentes que tenían las dos representaciones, o tres, ¿no? Políticas frente de todos, una, la fuerza representada por Cristina, que creo que representa mayoritariamente a los sectores populares en Argentina, y después la de Sergio Massa y Alberto Fernández, que representan a los grupos económicos, principalmente. Entonces digo, esto empezó con las tarifas, la discusión de las tarifas, siguió con la discusión sobre la aplicación de la política económica en el marco de las elecciones de medio término, y la punta del iceberg fue el acuerdo con el FMI. A partir de ahí yo creo que, dadas las condiciones que impuso el gobierno, en términos de falta de consenso para poder aunar la unidad, ¿no? La unidad política creo que no se dice, se realiza, ¿no? O sea, se puede plantear en términos electorales, pero cuando uno está en el gobierno la tiene que ejecutar con políticas concretas que vayan a equilibrar las distintas fuerzas que representa el frente de todos. Entonces yo creo que ahora en más se abrió la diferenciación política, eso es lo que estamos hoy en día. Nosotros vamos a construir, porque me ubico en ese lugar, la alternativa política del frente de todos de carácter nacional y popular, y creo yo que las distintas fuerzas alternativas van a plantear sus políticas. Esto, si todo sale bien, no depende de todos los proyectos nada más, pero digo, si todo sale bien, se va a dirimir en las internas del frente de todos. Y ese va a ser el lugar que nos toca. Ahora, de acá a ese momento hay mucho tiempo. Y bueno, hay que dar la lucha. Y yo creo que la lucha hay que darla no solo en el Palacio, que se ha dado de ese modo hasta ahora, sino también en la calle. Porque si no, los salarios van a seguir cayendo. ¿Sí? Entonces me parece que hay una consigna central de volver a recuperar la calle y, como dije antes, la hegemonía al frente de todos.
Muchísimas gracias a nuestros dos compañeros, no te preocupes por ponerme la cámara porque hacemos lío. Vamos a agradecer mucho a Pablo, a Santiago, porque es una charla creo que muy didáctica. Los esperamos en las próximas 2 clases que faltan, en una confusión. Hoy nos faltan 2 jueves más. Creo que tenemos muchísimos elementos para estudiar el tema de la deuda y seguir el debate de estos proyectos de ley. Y, por supuesto, pueden ver luego, cuando subamos las clases, las pueden volver a ver en video. Tengan paciencia porque no se sube semana a semana, sino cuando los compañeros pueden editarla y subirla. Y aprovecho hoy para invitarlos este sábado a las 10 de la mañana, hablando de los modelos del Frente de Todos, para escuchar experiencias de gestión justicialistas con un feminismo peronista que se expresa en la ministra de Federalías en la provincia de Buenos Aires y con las experiencias de gestión del intendente Martín Piaggio en Gualeguaychú y de Gustavo Cojomi en Capaquí. Son la última clase del curso de planificación y gobierno de los sábados y por lo tanto una clase abierta. Este sábado de 10 a 12 pueden venir aquí al instituto o pedir por correo Fernando, pueden pedir el link para seguirla por Zoom. Por mi parte, no tengo más avisos parroquiales. No sé, Paula, si me queda algún aviso o algo para decir. No, por el momento no, Claudia. Todo bien, salvo que el lunes tenemos una presentación de un libro en el Instituto Patria a las 18 horas. Estamos todos invitados. Sí, también hablaba de la pandemia, imperialismo y pandemia o algo así. Exactamente. Va a estar nuestro compañero Daniel Goyán. Así es. Bueno, muchísimas gracias a las y los asistentes técnicos, a Julián Turone en controles, que estuvo ahí logrando que la cámara no se apagara. El micrófono, mi vida, gracias, Julián. Esa es la persona que se pone más nerviosa de todos nosotros. Creo que agarra los jueves y los sábados, no les puedo decir, pobrecito queda de cama. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Pablo. Volvemos a reiterar que hay un correo donde pueden adquirir el libro endeudamiento, endeudamiento y fuga o endeudar y fugar, que está en el chat del correo y después también se lo vamos a mandar por correo a ustedes por si quieren comprar el libro, pero el principal capítulo referido a la charla de Pablo está como material de lectura en la clase del Patria Virtual. Gracias a todos y todas. Bárbaro.